Supongamos que él le hizo algo deplorable a su pareja. Algo de poca monta, pero egoísta e insensible. Ella está enojada y discuten. Así que le argumenta y empeora las cosas inicialmente tratando de defenderse. Finalmente, él le pide disculpas y lo hace en serio y sinceramente. Ella acepta las disculpas y dice que nunca vuelva a hacer lo mismo. Él cree que la discusión se acabó. Nope. Pero de repente ella saca a relucir una discusión que tuvieron sobre otra cosa que hizo hace años él. Tal vez se olvidó de hacer X o tal vez lo atrapó haciendo Y. El hombre apenas recuerda lo que pasó en aquella oportunidad, pero ella recuerda cada detalle y tiene muchas ganas de repasarlo de nuevo con todas las minucias, justo cuando la tensión empezaba a disiparse. ¿Qué pasó acá? Los sistemas nerviosos límbico y autónomo operan a diferentes velocidades. What? En este video vamos a explicar de qué se trata y a brindar una herramienta clave para quitar el mal humor. Deberán tener paciencia, ya que antes de contar cómo podría irse el mal humor, tendremos que explicar por qué existe el mal humor. Nuestra fuente será el texto del biólogo y neurólogo de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, titulado Anatomía del mal humor, y presente en el libro El mono enamorado y otros ensayos sobre nuestra vida animal. Está basado en las ideas del filósofo estadounidense William James, que vivió en el siglo XIX y especuló acerca de cómo el cerebro decide qué tipo de emoción estamos sintiendo. A William James se le ocurrió que la respuesta autónoma del cuerpo, no nuestro cerebro, es lo que determina la emoción que sentimos. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla acciones involuntarias tales como los latidos del corazón, el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. En opinión de James, el cerebro a veces evalúa la situación demasiado rápido sin realizar un análisis detallado de la situación. Y lo que hace es poner el cuerpo en marcha rápidamente para que pueda dar una respuesta. Luego, el cerebro recibe información que proviene de nuestro cuerpo y de cómo se está reaccionando al estímulo exterior. Así que las emociones conscientes no son las que moldean nuestra respuesta autónoma corporal. Es nuestra respuesta autónoma corporal lo que moldea la emoción consciente que sentimos. Es extraño, porque parece en realidad que fuera al revés. Y eso es lo que le pareció también a los contemporáneos de James. Pero a la luz de las investigaciones contemporáneas, dice Sapolsky, las ideas de James están resultando ser ciertas en más de un sentido. Los estudios realizados con tetraplégicos, que son personas que además de estar paralizadas no experimentan sensaciones táctiles en el cuerpo, demuestran que tienen un importante embotamiento emotivo. Lo mismo ocurre con las personas que presentan enfermedades que afectan el sistema nervioso autónomo. Tienen sensaciones táctiles y sienten placer, ira, miedo, como cualquier otra persona. Pero sus cuerpos no experimentan respuestas involuntarias ante estas emociones. Por ejemplo, si tienen miedo, su corazón no se acelera, ni su piel se pone fría y húmeda. Si están tristes, no lloran. Si sienten ira, sus músculos no se tensan y experimentan menos emoción de lo normal. Paciencia, que no nos olvidamos que el título de este video es cómo librarse del mal humor o cómo quitar el mal humor. El desenlace requiere de esta introducción. Quizás el ejemplo más claro de la teoría de James en acción venga de uno de los medicamentos más comunes que se recetan, uno utilizado para controlar las emociones. Supongamos que usted está preocupado todo el tiempo, no puede dormir, no puede concentrarse. Un médico puede recetarle un ansiolítico, un pequeño tranquilizante. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, dice Sapolsky, algún deportista que se lesionó justo antes de un partido importante está teniendo unos miserables espasmos musculares. Un médico podría recetar un remedio que fuera relajante muscular. Y sorprendentemente, el relajante muscular y el ansiolítico son exactamente el mismo medicamento, algo así como Valium o Librium. ¿Por qué el mismo medicamento funciona para ambos problemas? Porque a la manera de William James, el cerebro nos dice que estamos endemoniadamente ansiosos, puesto que eso es lo que nuestros tensos músculos le comunican. Las personas se toman un Valium y ese remedio funciona, sobre todo para disipar la tensión muscular.
Esperamos unas horas, dice Sapolsky, y aunque nuestra vida sigue siendo tan horrible que 2 horas antes, gracias a ese relajante muscular, nuestro cuerpo está tan distendido que casi no podemos mantenernos en pie. Y en algún modo, continúa, llegamos a la siguiente conclusión. Bueno, si me siento como gelatina, quizás las cosas no vayan tan mal después de todo. Y nos sentimos menos ansiosos. Por tanto, hurra por el filósofo y psicólogo William James. La intensidad de las emociones que sentimos está condicionada por lo que nuestro sistema nervioso autónomo provoca en nuestro cuerpo en un momento determinado. ¿Y esto qué diablos tiene que ver con el hecho de que cuando parecía que la pareja había dejado de pelear, de pronto a ella se le ocurrió algo que él había hecho años atrás? Se pregunta Sapolsky. La explicación está en la diferente velocidad a la que funciona nuestro cerebro y el resto de nuestro cuerpo. El sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo reacciona como un tren de mercancías. Toma velocidad de modo gradual y después le cuesta mucho frenar. Se segrega adrenalina, el corazón se acelera y las glándulas sudoríparas se activan. Y después de que los pensamientos que han generado estos cambios pasaron y desaparecieron, la adrenalina del cuerpo tarda un tiempo en desaparecer del flujo sanguíneo, al igual que el corazón tarda en ralentarse. Así que el hombre había cometido un error y ella estaba enojada. Esto supone un hecho cognitivo para ella. Cuando se activa su corteza cerebral, ella está pensando, esta conducta no estuvo bien de su parte. También es un hecho emocional para ella. Cuando se activa su sistema límbico, ella se dice, es un tonto y merece un castigo. Rápidamente, estos hechos provocan respuestas corporales, puesto que el sistema nervioso autónomo desencadena la aceleración del latido del corazón y la tensión furiosa de los músculos. Como él se disculpó y el pedido de perdón fue sincero, para ella el hecho cognitivo está terminado. Las conexiones neuronales involucradas pueden dar marcha atrás con bastante rapidez, pero las respuestas corporales todavía están dando coletazos. Y en ese momento es cuando aparece el filósofo William James. Ella sabe que el asunto está resuelto porque él le pidió perdón. Pero si tiene el corazón todavía a 100 por hora y el resto de las respuestas autónomas siguen activas, no siente realmente que todo haya terminado. Y sus pensamientos se encargan de llenar el vacío explicativo. Bueno, sé que se disculpó, pero puesto que todavía me siento agitada, debe haber algo más que me está molestando. Ah, ya sé, es esa otra trastada que me hizo 3 años atrás. Menudo tonto y vuelven a empezar. Para empeorar las cosas, hay diferencias entre hombres y mujeres, dice Sapolsky. El sistema nervioso autónomo también regula la excitación durante las relaciones íntimas. En general, los hombres se excitan con mayor rapidez que las mujeres y cuando todo acabó, las mujeres suelen permanecer excitadas durante más tiempo, lo que explica por qué después de hacerlo a ella le gusta que le susurren cosas al oído, mientras que a los hombres en promedio lo único que se nos ocurre, dice Sapolsky, es buscar algún sitio que lleve a casa buena comida china. Y aunque no está del todo estudiado, dice, parece que en la mayoría de las circunstancias el sistema nervioso autónomo vuelve a su línea de base más rápido en los hombres que en las mujeres. Siempre hablamos de promedios, no de todos los hombres, no de todas las mujeres. Por eso acostumbran a ser los hombres los que expresan quejas del tipo justo cuando pensamos que la pelea había terminado, me saca a relucir el sinsentido de algo que pasó años atrás. Recuerdo que tiempo atrás un asistente a mi café filosófico había contado que cada vez que discutía con su mujer, ella sacaba a relucir discusiones que habían tenido muchos años atrás. Hasta que un buen día él decidió hacer lo mismo y reprocharle a ella sus faltas añejas. Pero el problema, decía, es que yo no lograba recordarlas, sabía que existían, pero me las había olvidado. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? De una forma obvia, señala Sapolsky, podemos contrarrestar esa locomotora, pero ¿cómo podríamos hacerlo? No es tan fácil, pero existen algunos trucos, dice, de los que podemos valernos antes de contestarle a la persona que una vez que se termina una discusión, comienza a reprochar cosas del siglo pasado. Porque no tiene por qué tratarse de una mujer, también podría ser un hombre. En primer lugar, respirar profundamente o parar y contar hasta 10. Sí, eso tan común. En segundo lugar, discutir sentados, porque esto ralentiza el flujo de la adrenalina, escribe Sapolsky. En tercer lugar, también es posible usar un marco cognitivo como munición.
conversar con el otro sobre el problema de la activación autónoma del sistema nervioso, de forma que ambos conozcan el fenómeno que acabamos de describir y lo puedan prevenir. Por ejemplo, oíme, ¿crees que estamos teniendo uno de esos momentos a lo William James? Más allá de las recomendaciones de Sapolsky, otras estrategias que pueden quitar el mal humor son no mezclar la evaluación con la observación. Veamos un ejemplo de observación mezclada con evaluación. Juan siempre posterga las cosas. Ahora veamos un ejemplo de observación sin evaluación. Juan solo estudia para los exámenes la noche anterior. El segundo ejemplo describe la conducta. El primero tiende más a la evaluación, habla de postergar. No es que esté mal interpretar, sino mezclar descripción e interpretación en situaciones en las que es posible y deseable diferenciarlos. Otra estrategia contra el mal humor, que no está muy alejada de la anterior, es la denominada objetivación. Es tratar de distanciarse del primer impulso emocional y ver la situación desde afuera para conocerla mejor, describir sus elementos clave. Philippe Breton, en su libro Argumentar en situaciones difíciles, dice que hay opciones cuando se discute. Básicamente 3. La primera es responder con violencia, nada deseable. La segunda es huir. Y la tercera es argumentar, la más recomendable, siempre y cuando sigamos la filosofía del no levante la voz, mejore su argumento. En Comunicación no violenta, un libro de Marshall Berman, un mediador que fue convocado en diversos conflictos políticos internacionales, se expone un método que se aplicó en diversos conflictos internacionales. Justamente consiste en decir concretamente sin evaluar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Nuevamente aparece la sugerencia de describir una conducta de la manera más objetiva que se pueda. Después, decir cómo nos sentimos. En tercer lugar, hablar sobre las propias necesidades. Por ejemplo, Félix, me molesta ver las medias sucias debajo de la mesa y otras más debajo del televisor. Acá dijo concretamente sin evaluar lo que le molesta. Me siento mal cuando superamos cierto límite de desorden. Acá habló de su emoción. Y 3, necesito que las pongas en su lugar. Acá habló sobre sus necesidades. ¿Cómo promover las emociones positivas? En relación a las condiciones subjetivas, como sugerían los estoicos, preguntándonos si depende de nosotros resolver ese conflicto y aceptando lo que no podemos cambiar. Preguntándonos, ¿es así? ¿Hasta qué punto es así? ¿Y hay otra manera de verlo? En relación a las condiciones objetivas, apelar a los afectos cercanos y formar parte de redes sociales más amplias, tener algo por lo que vivir, lo que llamamos un sentido para la vida, y desarrollar actividades en las que nos sintamos fluir, ni muy fáciles porque nos aburren, ni muy difíciles porque nos frustran. Actividades que comprometen nuestras destrezas, algo que aprendimos y que nos hace olvidar el paso del tiempo. Eso es el fluir para Csikszentmihalyi. Correr el foco del problema también nos suele quitar el mal humor. El ejercicio físico, bañarnos, una película que no esté relacionada con el conflicto, bailar, cantar y en general cualquier actividad que vuelva más difícil rumiar, que es machacar exageradamente sobre los conflictos, volviendo una y otra vez obsesivamente sobre las mismas ideas. Propiciar situaciones que promuevan la risa, buscar alguna buena comedia o juntarse con amigos en una reunión distendida. Veamos ahora algunos efectos favorables de la risa. Modera el dolor. 10 minutos de risa tienen un efecto anestésico, la risa reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y reduce también la presión sanguínea. La música que nos gusta también ejerce un efecto poderoso y verificable, estremecimiento, sentimiento de serenidad o de alegría. Los temas musicales más rítmicos aceleran la respiración, aumentan la presión sanguínea y aumentan también la temperatura corporal. La emoción actúa como guía y da la motivación necesaria para una mejor elección. El problema es que la reacción emocional sea excesiva en su intensidad o en su duración. Por ejemplo, la ira, el miedo, la tristeza. Pero volvamos a Sapolsky, que concluye diciendo que las relaciones ya son suficientemente problemáticas como para que encima nuestras glándulas se dediquen a inventarnos complicaciones inexistentes. Por eso es importante conocer cómo nuestro sistema nervioso autónomo funciona, saber que es involuntario y afecta al cuerpo, que puede estar influyendo para que el mal humor dure más de la cuenta.